Los sucesos que tuvieron lugar el 25 de abril de 1973 en Enfield, Illinois, continúan cautivando e intrigando a los investigadores, incluso después de casi medio siglo desde su ocurrencia. Aquel día, la tranquilidad de la comunidad fue perturbada por la aparición de una criatura insondable, un ser que desafiaba la comprensión humana. Monstruosa a la vista, se movía con una agilidad que desafiaba la lógica, saltando distancias que parecían imposibles. La pequeña ciudad de Enfield, Illinois, situada en la extensa llanura de los Estados Unidos, solía ser un refugio de paz y tranquilidad. Sus habitantes, principalmente agricultores y trabajadores de fábricas cercanas, disfrutaban de la sencillez de una vida rural, del canto de los pájaros al amanecer y de las noches estrelladas lejos de las luces de la ciudad. Sin embargo, esa tranquilidad se vería amenazada, alterada por una serie de sucesos tan terroríficos como inexplicables. Era una noche de viernes, exactamente a las 9:30, cuando los McDaniel ingresaron a su hogar. Este era un antiguo relicario de madera que se mantenía en pie gracias a su testaruda resistencia al paso del tiempo. La pintura, alguna vez fresca y brillante, ahora mostraba señales de desgaste y de abandono. Cada pedazo descascarado recordaba el implacable azote del tiempo. Aún así, se mantenía como un símbolo de la calma rural, un oasis de tranquilidad en el bullicioso mundo exterior. El piso de madera, con sus incontables años de historias, crujía bajo sus pies, cada sonido parecía tener un ritmo propio, una melodía que se repetía en la serenidad de la noche. Los faroles de la entrada lanzaban una danza de sombras en las paredes interiores, sus formas se contorneaban y estiraban en un ballet silencioso. En ese escenario de tranquilidad, fueron las caras pálidas y asustadas de sus hijos las que rompieron la apacible rutina. Los pequeños, normalmente burbujeantes fuentes de alegría y energía, ahora estaban acallados, sus voces temblorosas apenas un susurro en la habitación. Hablaron de una cosa, un ente que había intentado forzar su entrada en el hogar que hasta entonces consideraban seguro. El aire alrededor parecía pesado, cargado con el sabor metálico y acre del miedo, un aroma que parecía surgir de los propios niños. Mientras relataban su espeluznante encuentro, la vieja casa parecía responder, los crujidos de la madera adquirían un tono más sombrío, más amenazador. El tic-tac del reloj de pared, habitualmente una constante reconfortante, resonaba ahora en la quietud, cada eco prolongándose hasta disiparse en el silencio de la noche. Cada tic y cada tac parecían contar una historia de miedo e incertidumbre. En medio de la conversación, Henry McDaniel percibió un sonido que lo inquietó. Era un ruido que traspasaba la serenidad del hogar, como un alfiler que perfora una burbuja de jabón, el sonido de algo, o alguien, arañando la puerta principal. Un sentimiento de inquietud le recorrió la columna vertebral, aunque aún no lograba comprender completamente la conexión entre los arañazos y el relato de sus hijos. Se encaminó hacia la puerta, deslizó el cerrojo y la abrió. Lo que se desveló ante él, fue algo que jamás olvidaría. La pintura verbal que sus hijos habían trazado se materializó frente a sus ojos. La criatura, exactamente como la habían descrito, estaba allí, ante él, una figura abominablemente real. Era un monstruo de 3 patas, con un cuerpo compacto y robusto, adornado con 2 pequeños brazos. Sus ojos, de un rosado intenso y brillante como faros en la noche, ardían con una luz inquietante en la penumbra. Su piel, de un gris amedrentador, se movía con cada respiro que tomaba, y alcanzaba aproximadamente 1,5 metros de altura, una estatura intimidante para tal horror. Tras un instante de puro terror, logró reunir suficiente coraje para cerrar la puerta de golpe, alejándose de la visión que lo había dejado atónito. Impulsado por la adrenalina, fue hacia la caja fuerte. Con manos temblorosas, tomó su pistola del calibre 22, un instrumento de protección contra la amenaza que acechaba. En la otra mano, sujetó una linterna cuya luz parpadeante se convirtió en un faro en medio de la creciente oscuridad. Henry se dirigió hacia la puerta trasera, prediciendo que la criatura intentaría otra forma de entrada. Cuando abrió la puerta, se encontró nuevamente cara a cara con el monstruo. Sintió como su pulso se aceleraba, como su dedo se tensaba alrededor del gatillo, y disparó. Sin embargo, para su espanto, las balas parecían carecer de efecto.
La criatura siseó con un sonido que helaba la sangre, parecido al de un felino salvaje. Con un movimiento ágil y aterradoramente rápido, saltó lejos desapareciendo en la oscuridad. Tras el encuentro espeluznante, Henry, temblando aún de miedo y adrenalina, agarró el teléfono y marcó el número de la policía local. Las palabras parecían salir a trompicones, tropezando unas con otras en su apresuramiento por contar lo que acababa de suceder. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de las sirenas de la Policía Estatal de Illinois rompiera el silencio nocturno, llegando a la casa de los McDaniel. Los agentes, con sus rostros marcados por la duda y la incredulidad, se aventuraron a los alrededores de la casa, linternas en mano. Lo que encontraron allí confirmó, al menos en parte, la increíble historia de los McDaniel. En la tierra húmeda, se encontraron con extrañas huellas similares a las de un perro, pero con 6 almohadillas en lugar de las usuales 4. Estaban dispuestas de una manera que sugería que la criatura misteriosa se movía sobre 3 patas. Aunque algunas pruebas respaldaban la versión de los McDaniel, los agentes estatales no podían ocultar su escepticismo, e incluso algunos mostraban abiertamente su incredulidad. Transcurrió una semana de tensa calma hasta que, en la madrugada de un viernes, los ladridos frenéticos de los perros del vecino sobresaltaron a Henry de su sueño inquieto. Se incorporó rápidamente, sintiendo como su corazón latía al compás de los aterradores ladridos. Cogió su pistola, y se dirigió hacia la puerta principal. Al abrirla, se encontró una vez más con la monstruosa visión que había perturbado sus noches. La criatura estaba allí, pero esta vez, más lejos, moviéndose a lo largo de las vías del tren que serpentean frente a su propiedad. A pesar del miedo que le helaba la sangre, Henry observó durante varios minutos, decidiendo, en un acto de prudencia inusual, no disparar, recordando la inutilidad de su intento anterior. Finalmente, como una pesadilla que se desvanece con la luz del día, la criatura saltó y desapareció en la distancia, dejando a Henry solo con sus pensamientos y temores. Transcurrieron varios días sin que volviera a avistarse a la aparente criatura. No obstante, durante este tiempo, la noticia de los incidentes se propagó rápidamente por la comunidad, y eventualmente, mucho más allá. Tal fue el alcance de la noticia, que las personas comenzaron a llegar al pueblo con la esperanza de presenciar por sí mismas a la extraña criatura. Además, numerosos periodistas e incluso científicos ávidos por estudiar una potencialmente desconocida especie, también emprendieron el viaje a Enfield. En la noche del 25 de abril de 1973, en Enfield, Illinois, varios residentes informaron avistar una criatura extraña de aspecto bestial, dando inicio a un enigma que ha perdurado hasta nuestros días. A pesar de las múltiples teorías propuestas, que van desde la existencia de un Bigfoot, un animal desconocido, e incluso un ser extraterrestre, ninguna ha logrado revelar la verdadera identidad de esta misteriosa aparición. El primer avistamiento fue reportado por Greg Garrett, un niño de tan solo 10 años que jugaba despreocupadamente, ajeno a la experiencia sobrenatural que estaba a punto de vivir. De repente, una criatura de 1,5 metros de altura se materializó frente a él. Su piel grisácea y viscosa brillaba a la luz de la luna, y sus ojos rojos parecían emitir un brillo siniestro. Pero lo que más aterrorizó a Greg, fueron sus 3 patas y pequeños brazos equipados con garras que parecían más afiladas que las hojas de cualquier cuchillo. La criatura rasgó su zapato y desapareció en la oscuridad, dejando a Greg corriendo hacia su casa, asustado y confundido. Casi simultáneamente, una experiencia similar se desarrolló en la casa de los McDaniel, los vecinos de los Garrett. Los hijos afirmaron que una cosa había intentado entrar en su hogar, causando el pánico. Henry McDaniel, el patriarca de la familia, se encontró cara a cara con la criatura. En un intento de proteger a su familia, disparó contra el ser, pero las balas parecían no tener efecto. Emitiendo un siseo similar al de un gato salvaje, la criatura se retiró de la casa de los McDaniel, realizando grandes saltos que la llevaban a distancias impresionantes. Lo que se desencadenó a partir de estos incidentes fue una auténtica ola de curiosidad y fascinación. La noticia del extraño visitante de Enfield se extendió más allá de las fronteras del pueblo, atrayendo a periodistas y científicos, ansiosos por desentrañar el misterio de esta criatura desconocida.
La inquietud en la zona se mantuvo en ebullición durante los meses posteriores al primer avistamiento de la misteriosa criatura. Los residentes, con los sentidos agudizados, esperaban y temían otro encuentro. Entre los visitantes interesados, uno se destacaba, Rick Rainbow, director de noticias de radio WWKI, quien afirma haber presenciado a la criatura cerca de la casa de los McDaniel. Rainbow describió a la criatura como gris y simiesca, un ser que, aunque se mantenía en una postura cuadrúpeda, también desafiaba la lógica de la naturaleza con su tamaño y su apariencia grotesca. Pero no solo eso, Rainbow habría logrado captar en una grabación los espeluznantes gritos de la criatura, un audio que prometía ser una evidencia más sólida del encuentro con lo desconocido. Aunque la grabación no ha sido publicada, varios investigadores han declarado haberla escuchado, alimentando aún más la especulación y el misterio. Después de un sinnúmero de gritos y chillidos que resonaban en la oscuridad de las noches de Enfield, la actividad cesó. La criatura pareció desaparecer tan misteriosamente como había aparecido. Su origen, su identidad y su destino permanecían, y aún permanecen, envueltos en un manto de incertidumbre. A raíz de estos sucesos, el investigador Loren Coleman, intrigado por el misterio, escribió un artículo en la revista Fat titulado «Los monstruos pantanosos invaden Illinois», donde relataba sus hallazgos en torno a los avistamientos. De manera cautivadora, Coleman planteó que la criatura se encontraba tan lejos de nuestra comprensión, que no es de extrañar que las historias sobre ella susciten incredulidad. Pese a la inicial incredulidad, los testimonios sobre el avistamiento de la criatura abundaban. El 25 de junio, cerca de las costas del río Big Muddy, en la región de Mephisboro, Randy Needham y Judy Johnson se encontraron cara a cara con una criatura extraña. Sus descripciones coincidían en muchos aspectos con las de los habitantes de Enfield, aunque en esta ocasión la criatura parecía tener un pelaje blanco y ser más alta. El grito emitido por la bestia, un sonido ensordecedor y aterrador, sigue grabado en sus mentes. Cuando la policía llegó al lugar del avistamiento, descubrieron unas huellas enormes y erráticas en el barro. Aunque estas huellas eran de gran tamaño, no se encontraron dos de ellas a la misma distancia. Este hallazgo planteó una posibilidad intrigante: ¿sería posible que esta criatura también tuviera tres patas, al igual que la avistada en Enfield? Las similitudes entre los informes de los testigos y las extrañas huellas parecían indicar una conexión en común. En un intento de recolectar más pruebas, los agentes Merrill Lindisy y Jimmy Nash intentaron seguir las huellas, pero se toparon con algo inesperado. En medio del silencio del bosque, un grito ensordecedor rompió la quietud de la noche, dejándolos en un estado de pánico. La criatura estaba allí, oculta entre los árboles a solo unos 100 metros de distancia. En un acto reflejo, los agentes retrocedieron, buscando alejarse del origen del aterrador sonido. Esa misma noche, un extraño sonido de chapoteo captó la atención de los agentes, un ruido inexplicable que parecía provenir de la zona cercana al avistamiento. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron determinar el origen de ese peculiar sonido, pero no podían descartar la posibilidad de que estuviera relacionado con la criatura. La noche siguiente, sin embargo, la criatura volvió de nuevo. En esta ocasión, los testigos fueron un niño de 4 años, Christian Baril, y una pareja de vecinos, Randy Krez y Cheryl Ray. Aunque al principio sus padres dudaron de la veracidad de la historia, el joven Christian persistió en afirmar que había avistado un enorme fantasma blanco en el patio trasero. Pocos pueden comprender la conmoción que debió sentir al encontrarse con semejante visión. ¿Sería solo fruto de la imaginación de un niño, o realmente había presenciado a la criatura en cuestión? Más tarde esa misma noche, Randy y Cheryl tuvieron un encuentro similar. Sentados en el porche trasero de su casa, algo captó su atención. Entre los árboles cercanos, un movimiento desconcertante y una serie de ojos rosas brillantes les observaban. No había luces ni reflejos que pudieran provocar tales brillos, parecían proceder de la propia criatura. La descripción que proporcionaron del ser misterioso coincidía con los avistamientos anteriores, añadiendo más credibilidad a la presencia de algo inusual en la zona. En cuanto la criatura se adentró en el bosque, su escalofriante chillido llenó el aire. En respuesta, la pareja llamó a la policía, que llegó a investigar,
y encontró huellas y vegetación aplastada en el sendero que la criatura había recorrido. Aquí es donde la trama se engrosa. Los agentes Nasimangarin, acompañados del agente Jerry Nellis y su perro pastor alemán, decidieron seguir el rastro. Durante su búsqueda, descubrieron una extraña baba a lo largo de la ruta. Este líquido oscuro, cuando se frotaba entre los dedos, dejaba un tinte negro, y parecía causar cierta vacilación en el perro cada vez que se encontraba con él. La búsqueda los llevó a un terreno densamente boscoso y a un pequeño estanque. No obstante, la densa vegetación les impidió seguir adelante. Cuando decidieron liberar al perro de policía en un granero abandonado, el can, usualmente valiente y adiestrado, salió corriendo del edificio. A pesar de su entrenamiento para registrar edificios, algo en aquel granero hizo que el perro huyera. Este misterioso comportamiento no solo reforzó la creencia de que algo anormal estaba sucediendo, sino que también añadió otra capa de misterio al enigma del monstruo de Enfield. ¿Qué había en aquel granero que pudo asustar a un perro de policía entrenado? Al final, aunque la búsqueda fue suspendida, la presencia de la criatura parecía más palpable que nunca. Los acontecimientos de esa noche añadieron más pruebas a la creciente lista de avistamientos y hallazgos misteriosos. Durante las celebraciones del 4 de julio, un grupo de trabajadores del carnaval observó una figura extraña que parecía estar observando a sus ponis Shetland. Días después, una mujer de la zona oyó de repente un grito desgarrador que parecía proceder de una de las dependencias de su granja. El misterioso sonido dejó una impresión duradera, y sin duda, provocó inquietud entre la comunidad. Mientras tanto, la policía estaba bajo presión para proporcionar respuestas a los numerosos avistamientos y sucesos extraños. Pese a su mejor esfuerzo, el jefe de policía Toby Berber admitió que no sabían qué era la criatura, aunque creían que los testigos, a quienes describió como gente buena y honesta, habían visto algo real. Algunos meses después, el misterio tomó un giro aún más intrigante. En la noche del 16 de octubre, 4 adolescentes en Helens vivieron una experiencia aterradora. Creyendo ver una hoguera cerca de un puente, detuvieron su coche para investigar. En lugar de encontrar una hoguera, la luz de una cerilla reveló la presencia de una criatura parecida a un gorila a corta distancia de ellos. Rápidamente volvieron a su coche y se alejaron a toda velocidad. La descripción de esta criatura parecida a un gorila, aunque diferente del monstruo de Enfield que se había descrito anteriormente, plantea algunas cuestiones fascinantes. ¿Podría haber más de una criatura? ¿O podría tratarse del mismo ser que, por razones desconocidas, cambia su apariencia? Además, ¿qué era la misteriosa luz que los chicos confundieron con una hoguera? ¿Podría haber alguna conexión con los avistamientos de la criatura? Todas estas son cuestiones que alimentan la especulación y añaden profundidad al misterio del monstruo de Enfield. El sur de Illinois y sus alrededores siempre han estado envueltos en un aura de misterio y fenómenos inexplicables. A lo largo de los años, esta región ha sido testigo de numerosos avistamientos y sucesos extraños, que han dejado perplejos a los residentes y a los investigadores por igual. Desde criaturas bestiales que merodean por los densos bosques, hasta extraños orbes de luz que se desplazan por el cielo. La cocina del diablo, como se le conoce a esta área, ha ganado una reputación bien merecida. Los nativos americanos que han vivido en esta región durante siglos han considerado que la tierra está maldita, y la historia de incidentes extraños solo ha reforzado esta creencia. Testimonios de figuras fantasmales que se asemejan a las entidades de la gente de las sombras, junto con los perturbadores sonidos de gritos y llantos en medio de la noche, han contribuido a crear una atmósfera de misterio y temor en esta área. Frente a estos fenómenos inexplicables, es natural preguntarse si existe alguna conexión entre ellos. ¿Podrían estos avistamientos y sucesos paranormales estar relacionados entre sí? Algunos investigadores sugieren la posibilidad de que haya portales o puertas que permitan el acceso a criaturas de otros mundos o dimensiones. Aunque pueda parecer descabellado, se han documentado casos de portales que aparecen de repente en lugares remotos y de seres extraños emergiendo de ellos. Un incidente ocurrido durante la investigación del rancho Skinwalker proporciona un ejemplo intrigante de esta posibilidad.
dos miembros de un equipo de investigación observaron cómo una luz amarilla crecía en tamaño, revelando un túnel ante sus ojos. Para su asombro, una criatura negra sin rostro emergió del túnel antes de que éste se cerrara y desapareciera por completo. Esto plantea la cuestión de si estos portales podrían ser pasajes temporales entre dimensiones, permitiendo el acceso de estas criaturas a nuestro mundo. La existencia de estos portales no se limita solo al sur de Illinois. Se han informado avistamientos similares en diversas partes de Estados Unidos y del mundo. Es interesante destacar que las criaturas avistadas en la región de Illinois comparten características comunes. Son descritas como seres peludos y bípedos, con ojos rosas o rojos que brillan en la oscuridad. Sin embargo, también existen discrepancias en cuanto a su altura y el número de extremidades, lo que sugiere la posibilidad de diferentes especies o razas de estas criaturas. Además, es intrigante observar la conexión entre los avistamientos de estas criaturas y los avistamientos de objetos voladores no identificados. Los informes indican que, a menudo, estos fenómenos ocurren en conjunto. Podría ser que estos portales no solo permitan el acceso de criaturas, sino también de vehículos o seres de otras dimensiones. La posibilidad de que existan otras dimensiones o realidades alternativas nos abre a un mundo de especulación fascinante. Pero esta teoría es solo una de las muchas posibilidades. También cabe la posibilidad de que estas criaturas sean seres completamente terrestres, pertenecientes a una especie o grupo de especies desconocidas para la ciencia moderna. Si ese fuera el caso, ¿cómo han logrado permanecer ocultas durante tanto tiempo y evitar la detección? Podrían ser especies evolucionadas o mutaciones que se han adaptado a su entorno en el sur de Illinois. A medida que nos sumergimos en el enigma de esta región, también debemos tener en cuenta la influencia de los mitos y las leyendas urbanas que a menudo se entrelazan con los relatos originales. Estas historias populares pueden agregar una capa adicional de misterio y confusión, dificultando aún más la búsqueda de respuestas claras y definitivas. El sur de Illinois sigue siendo un lugar lleno de enigmas y maravillas por descubrir. Si bien en este momento no podemos proporcionar respuestas definitivas, es fundamental mantenernos abiertos a la exploración y al estudio continuo de estos fenómenos paranormales. Quizás algún día, con avances científicos y tecnológicos, podamos desentrañar los secretos ocultos del sur de Illinois y comprender completamente la naturaleza de estos fenómenos. Por ahora, solo nos queda deleitarnos con el fascinante mundo de lo desconocido.